cumplir. Buenos días, a las 7:44 vamos a conversar ahora con Alejandro Aguinaga, congresista de Fuerza 2011, y Juan Cheput, dirigente de Perú Posible. Buenos días a ambos. Muy buenos días. Buenos días, Beto. Bueno, el centro de la polémica es qué es lo que debemos recordar o celebrar: una masacre o una captura, un atentado terrorista o un operativo exitoso. Es obvio que hay corazoncitos y hay susceptibilidades, porque tanto la captura de Mael Guzmán como la toma de la residencia son fechas que tienen que ver con el fujimorismo, y es evidente que las demás fuerzas no van a estar tan contentas. Juan, comencemos por el tema propuesto por Perú Posible. La fecha de la masacre de Lucanamarca como el recordatorio. ¿No es un recordatorio demasiado fúnebre? No, en absoluto, porque casualmente los procesos de memoria en el mundo tienen que ver con la dramatización de los hechos que se cometieron, los delitos de lesa humanidad, casualmente para que la gente sienta un nivel de repugnancia y no de indiferencia ante hechos absolutamente dolosos y criminales. Lo que proponen ustedes entonces es recordar una tragedia, como claro, quien recuerda, digamos, una batalla perdida. Lo que se quiere es conmemorar un día contra el terrorismo. ¿Para qué? Para que no suceda lo que hemos visto en los últimos días, que movimientos como el Movadef tienen un montón de adeptos porque la gente de una u otra forma ya no está sensibilizada con el tema. Si nosotros no queremos que se repita esos hechos luctuosos, pues simplemente tenemos que empezar a refrescarle la memoria a las personas para indicarles lo que fue capaz de hacer Sendero Luminoso. En el caso de la masacre de Lucanamarca, 39 personas asesinados a machetazos y piedras, fueron lapidados. Fue excesivamente cruel. Y a partir de ese extremo humano, de miseria humana, recordarle a la población qué es lo que no se tiene que repetir. Más aún cuando las personas de Movadef están indicando de que son seguidores del pensamiento Gonzalo. Por eso lo que se quiere es conmemorar un día, no celebrar nada, sino conmemorar un día para que la memoria se refresque y de esa manera no se vuelvan a repetir este tipo de hechos. Alejandro, ¿qué es lo que ustedes han encontrado cuestionable en la propuesta de Alejandro Toledo? Es decir, que se celebre un día más bien trágico para el Perú. Acaba de decir Juan que no es una celebración, es una conmemoración. Es la misma cosa, pero vemos que el presidente Toledo está cada día más errático. Y lo voy a fundamentar. Acá hay dos escenarios. Un escenario de forma, cuando él señala el 3 de abril como fecha para conmemorar justamente la lucha antiterrorista. Allí hay una clara ligación con Sendero Luminoso. Te acordarás, Beto, que en la entrevista del siglo, Abimael Guzmán reivindica Lucanamarca. Dice, dimos un golpe devastador justamente a estas fuerzas para que sepan con quién se están enfrentando. ¿No es así? Nuestra solidez es como la nuez. Esa entrevista que está publicada en el diario, justamente lo que se llama la entrevista de marca. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar lo que Abimael Guzmán considera una victoria? Y además, como lo ha señalado, ahí no solamente fueron asesinados los campesinos, los 69 campesinos, sino 18 niños, dentro de ellos uno de 6 meses. Entonces, al costado tenemos claras victorias en la lucha antiterrorista, la captura de Abimael Guzmán y la cúpula senderista sin derramamiento de sangre, y también la recuperación de embajada. Pero la cuestión de fondo es que el país en 10 años se ha descuidado de hacer llegar este mensaje de lo que ha sido el terrorismo, tanto en escuelas como en universidades. Y ya tú ves en las encuestas o entrevistas que se han hecho, la gente joven no sabe lo que ha sido el terrorismo, no identifica a las cabezas terroristas, y esto pues viene desde la constitución de la Comisión de la Verdad, que estuvo claramente formada por gente de sesgo de tremenda izquierda, ¿no? Juan, si bien es cierto, las fechas de capturas o de derrotas coinciden con el régimen fujimorista, ¿no sería demasiado mezquino decir que el 12 de septiembre no fue una fecha de júbilo para todos los peruanos? Porque yo recuerdo la captura de Imael fue celebrada por todos. Pero quisiera empezar por algo contundente que hemos visto en Alejandro Aguinaga. ¿Cómo no podemos enfrentar un momento como el actual de discrepancia entre dos partidos si en el fujimorismo hay una gran confusión? Que se confunda celebración con conmemoración
Yo creo que es una de las raíces por las cuales estamos llegando a este nivel de desentendimiento. Celebrar es júbilo, es jolgorio. Conmemorar es traer a la memoria un hecho penoso para que no lo olvidemos. Y no podemos celebrar la captura de Abimael Guzmán simplemente porque el terrorismo está vigente. Ayer mismo ha habido una nueva incursión en el Cusco. El fujimorismo necesitó de Abimael Guzmán durante su década, la década que estuvo en el gobierno de Alberto Fujimori, para justificar una serie de atropellos y sobre todo para mantener una relación con el narcotráfico. Al tener vigentes las columnas senderistas, pues obviamente Vladimiro Montesinos tenía un trato directo con el narcotráfico y de esa manera podía financiar todo lo que hizo el fujimorismo en la década anterior. Podríamos celebrar la captura de Abimael Guzmán si hubiéramos terminado con Sendero Luminoso, pero Sendero Luminoso está vigente. ¿Y por qué está vigente? Por la indiferencia de la gente. ¿Por qué hay indiferencia en la gente? Porque nos hemos olvidado lo que han cometido. Entonces, para poder refrescar eso tenemos que trabajar en varios frentes. En el parlamentario es uno de ellos, en el nivel del Museo de la Memoria, en el nivel de tener un día específico para que se recuerde una masacre atroz. Confundir celebración, jolgorio, con lo que es una conmemoración, un momento que puede ser de luto, pues simplemente nos está conduciendo a un escenario como el actual. ¿Realmente creen ambos que es una fecha conmemorativa lo que necesitamos para recordar lo que fue el terror? Es decir, las fechas muchas veces pasan desapercibidas o se vuelven feriados para ir a juerguear. Es decir, la gente no guarda recogimiento en su casa. Si hay una fecha con cálculo político como la que se dio el 3 de abril de 2007 durante el gobierno de Alan García para celebrar la victoria de Chavín de Huántar y luego la gente se ha vuelto a acordar de esa fecha recién 5 años después, pues demuestra que se hace con cálculo político. En estos momentos hay un precedente. Ese precedente es la casi inscripción o legitimización del Movadef, un movimiento es convertirse en un brazo político de un movimiento terrorista. Entonces, es el momento necesario para ver qué puntos hemos dejado de hacer, como el Museo de la Memoria, qué puntos tenemos que complementarlos, como este día, y aparte de eso, que las fuerzas políticas no miren el dedo cuando uno señala la luna. El asunto de fondo es qué hacemos para refrescar en la gente la memoria de los hechos luctuosos que cometió Sendero Luminoso. Alejandro, siempre se repite el argumento de que Alejandro Toledo liberó terroristas. En alusión a un decreto dado en su gobierno. ¿Podrías poner un ejemplo concreto de un terrorista liberado por el gobierno de Toledo? El señor Crespo. Yo te digo, cuando Crespo fue liberado durante el gobierno de Alejandro Toledo le dan facultades legislativas al Ejecutivo, se forma una comisión que da a luz el decreto 927 que permite justamente los beneficios penitenciarios a los terroristas vía conmutaciones de pena o prisión condicional. Y ahí salen 2020 terroristas. Yo te puedo mandar la lista. Hay una lista enorme de terroristas. ¿Qué significaban estos beneficios exactamente? Porque una cosa son beneficios y otra cosa es liberar terroristas. Bueno, estos beneficios significaban que los terroristas no tenían derecho a beneficios penitenciarios. Entonces, a través de trabajos o de estudios se iban conmutando penas y podían tener libertad condicional. Un ejemplo lo tienes ahí en Lautaro Mellado, que ha salido del país y pasa piola y hasta ahora nadie dice por qué no ha regresado. Lori Berenson regresó en las fechas, pero Lautaro Mellado, el terrorista chileno, no ha regresado. Después, en el gobierno de Toledo, justamente se comienza a pagar las indemnizaciones a los terroristas. No solamente liberados, sino pagos de indemnizaciones a terroristas. Justamente, bueno, pero estos son órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué ha pasado, Beto? Ya que hablan de indemnizaciones, los agentes del Estado y los procuradores del Estado, en la mayoría de los casos, por decirte, en todos los casos se han allanado. Entonces, ¿para qué los hemos puesto que defiendan al Estado? Si se van a allanar. Y muchos de ellos han pasado piolas y están reinsertados en el Estado. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y luego también, había el delito de apología del terrorismo de un decreto legislativo de mayo del 92 y el Tribunal Constitucional, el año 2003, lo declara inconstitucional. Por eso es que ante la denuncia del fiscal Cubas Villanueva el año pasado, justamente por apología del terrorismo a un grupo de esta gente del Movadef, ha quedado sin efecto en los tribunales porque hay una ley superior que impide que se enjuicie. Bueno, durante la década del fujimorismo hubo un total de 22.000 personas que estuvieron detenidas desde el año 92 hasta el año 2000.
De esas 22.000 personas, 16.000 salieron en libertad. Algunas por falta de pruebas y otra porque los jueces las absolvieron. Una de esas personas que salió en libertad fue Mónica Feria, que en esos momentos, acusada de terrorismo, que en esos momentos la ha emprendido contra el gobierno actual. Y por otro lado, los fujimoristas se quejan permanentemente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esas 16.000 personas que salieron en libertad durante la década del 90, 8.000 personas, 8 veces más de las que salieron durante el gobierno de Alejandro Toledo, fueron personas que salieron por la Comisión de Indultos, por exigencias de la Corte Interamericana, por exigencias de la Comisión Interamericana. O sea que si vamos a hablar de números, pues yo le pediría al fujimorismo y a uno de sus eximos representantes como Alejandro que se documenten, porque durante esa década, a partir de la ley de arrepentimiento, de la ley de colaboración eficaz, de todas las leyes que se dio durante el fujimorismo, salieron en libertad muchas personas que posteriormente fueron a formar parte de los cuadros a Sendero Luminoso. Y en democracia, con Valentín Paniagua salieron 300 y efectivamente con Alejandro Toledo 2000, pero ni un terrorista. ¿Por qué? Porque había una comisión de indultos presidida por el padre Hubert Lanciers que determinó los casos de inocentes en los cuales obviamente era injusto que permanecieran en la cárcel. Sin embargo, Mónica Feria, que tuvo un proselitismo terrorista evidente, salió en libertad, al igual que se ha hablado de Lori Berenson. Lori Berenson tenía cadena perpetua y Fujimori la cambia a una condena de 20 años, por eso salió en libertad. Bien. O sea, se cometieron una gran cantidad de errores durante el fujimorismo. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir conversando con ustedes luego de los mensajes. No se vayan, esto es Abre los Ojos. Las 8:01 estamos comentando con nuestros invitados fuera de cámaras que cuando ocurre la toma de la residencia del embajador japonés Alejandro Toledo, expresidente, era uno de los rehenes y Javier Díaz Canseco también. Ellos fueron los primeros que salieron a leer un comunicado o un mensaje de los MRTistas y no sé si ustedes recuerdan, pero Alejandro Toledo prefirió agarrar el megáfono y no leer la carta del MRTA que sí la leyó Javier Díaz Canseco, ¿no es verdad? Bueno, en ese momento Alejandro Toledo era un ex candidato presidencial y un miembro conspicuo de la academia y creo que el objetivo político... ¿De qué academia, perdón? De la academia en general, la universidad, ¿no? ESAN. Okay. El objetivo político del MRTA era tener a personas vinculadas al gobierno de turno de Alberto Fujimori, por eso es que dejaron en libertad a algunas personas, ¿no? Sí, claro. Justamente hablando del tema de la residencia del embajador japonés, ¿ustedes no creen que el rescate de Chavín de Huántar, que supongo que considera exitoso, debería ser también objeto de una conmemoración, Juan? Ya hay una conmemoración que es el de abril, si no me equivoco, el 22 de abril, y se dio a partir de una ley que se dio en el año 2007, la conmemoración de los defensores de la democracia. Nosotros somos conscientes que fue un momento estelar de nuestras Fuerzas Armadas, de que si bien es cierto este evento fue contaminado por la presencia de ejecuciones extrajudiciales que están en proceso de investigación, esto no quita en absoluto el mérito a aquellas personas de nuestras Fuerzas Armadas que liberaron al país de un flagelo como los terroristas. Curioso que sigamos hablando de ejecuciones extrajudiciales en un país en el que no hay ejecuciones judiciales, porque no hay pena de muerte, ¿no? Pero seguimos diciendo ejecuciones extrajudiciales, es un término un poco confuso. Beto, bueno, no es confuso, es correcto. Es que no digamos, ¿hay ejecución judicial? No hay. No hay, pero... Entonces, ¿por qué habría en todo caso tenemos que utilizar el lenguaje coloquial para que sea entendido por nuestros televidentes, ¿no? En el rescate de embajada, es cierto, lo ha señalado, hay dos personas que se convierten en voceros oficiosos del MRTA. Alejandro Toledo y Javier Díaz Canseco, el cual mereció un trato muy amical, muy amical de los terroristas, particularmente de Serpa. Un poco malvado de tu parte, no, y además, el acuerdo era que regresaran. ¿En serio? Entonces ellos no regresaron, de ahí se fueron y el único que se quedó fue el sacerdote, te acordarás, ¿no? Que prefirió quedarse con los rehenes hasta el final. Juan Julio Vich. El padre Vich. Entonces él sí dijo, y acuerdan están sus declaraciones, me quedo. En los juicios, y aquí has tenido un comando, yo me acuerdo cuando estaba el comandante Rejas, dijo que la operación, una acción bélica, demoró 41 segundos, que no había tiempo en que en ningún momento ellos han visto que alguien se haya ejecutado. Fue una situación bélica. Luego se ha venido tejiendo esto,
pero en el juicio ningún comando ha reconocido que haya habido acciones de este tipo. Se ha tratado de naturalizar una situación exitosa, una operación de comando, la más exitosa del mundo, que se estudia en las escuelas militares, se ha tratado de naturalizar con hechos justamente que se han presentado sobre esta situación. Y eso está en proceso, el juicio está llevándose a cabo en el Perú, por eso es que cambian justamente al agente del Estado, al procurador que había sido nombrado, al señor Azabache, porque él ya emitió prejuicio de que se había matado a alguien por fuera del combate. Bueno, pero ¿qué estaban haciendo ahí los famosos gallinazos? Creo que también lo aclaró en el juicio el coronel Guamán, ¿no? Dijo que ellos filmaron y que en ningún momento han entrado con armas. Eso tendrá que verse en el juicio. Hay una foto que ha salido en la República que está armado. Pero justamente allí, y permíteme aclarar una cosa más que ha hablado Juan Cheput cuando habla de narcotráfico. A pesar de que no se quiere reconocer, si tú revisas las estadísticas del narcotráfico, cuando viene Fujimori al gobierno, se encuentran 115.000 hectáreas de coca en el año 95. Se deja en 34.000. Y la capacidad productiva del país de 450 toneladas de cocaína se bajó a 120. El gobierno de Alejandro Toledo dejó en 55.000 las hectáreas de coca y la capacidad productiva del país en 280 toneladas de cocaína. El presidente Fujimori tiene cáncer, nunca ha tenido un certificado que diga que ha consumido. Eso es bueno que se sepa también. Pero sí ha tenido un narcoavión, ¿no? Porque el avión presidencial se utilizaba para llevar droga al exterior. Esa también durante el gobierno es de Alberto otra de las falacias que se creó. Vamos a dejarle la palabra a Juan. Te voy a decir una falacia porque Alejandro, si la interdicción funcionó, se capturó el avión. Es que se pone nervioso cada vez que se tome ese tema. Por favor. Yo le pido a Alejandro que mantenga la calma. Es un hecho evidente, fáctico, comprobable, que el avión presidencial durante la época de Fujimori era enviado al extranjero con cargamentos de droga. El mismo Vaticano en varias oportunidades, antes de que le practicara torturas, el señor Vladimiro Montesinos lo aseguró y lo ha asegurado posteriormente. Entonces el narcotráfico ha estado íntimamente ligado al fujimorismo, simplemente ¿por qué? Porque era el recurso pecuniario lo que le daba los fondos para que ellos a su vez empezaran a pagar periodistas, empresarios, políticos. Entonces ese es un tema pendiente que yo no he querido recordar ahora, pero ya que Alejandro ha tocado el tema, pero que definitivamente algún día tendremos que volver a discutir, porque yo sí creo de que el fujimorismo tiene que ser incorporado como fuerza política al debate nacional y saludo su presencia democrática. Pero cuando ellos intentan seguir trayendo a colación una serie de mentiras, tratando de desprestigiar a Alejandro Toledo, se anula cualquier posibilidad de debate político. Bienvenido al fujimorismo en un proceso de transición y de reconciliación que necesitamos, pero el fujimorismo de Kenji Fujimori insultando, el fujimorismo de otros representantes del fujimorismo mintiendo, simplemente contamina un momento en el cual tenemos que mirar hacia adelante. ¿Cuál es el insulto, perdóname, cuál es el insulto que Kenji le ha dirigido al expresidente Toledo? Que no tiene autoridad moral, para plantear una propuesta como la que hemos hecho hace pocos días respecto a la conmemoración de un día contra el terrorismo. De repente la mejor respuesta a eso sería exhibir los éxitos del gobierno de Toledo en la lucha contra el terrorismo. ¿Cuáles fueron? Bueno, nosotros empezamos a fortalecer las bases que hubo en la zona del Guayabo y del Brae. Empezamos un proceso de reconstitución de la moral de nuestras Fuerzas Armadas que quedaron vapuleadas luego de la década del fujimorismo. Se empezó a reconstruir institucionalidad a pesar de que no teníamos recursos. Entonces, muchas veces los elementos intangibles que son necesarios en una no se muestran, pero son necesarios para que de esa manera podamos empezar un camino más sostenido. Y el terrorismo no se puede crecer ante la democracia simplemente porque nos diferenciamos en autoridad moral, que es lo que nos pretende negar el congresista Fujimori. La autoridad moral no se manifiesta en hechos como asesinar con balazos en la nuca. La autoridad moral se manifiesta en juicios justos para que luego no vayan ante la Corte Interamericana. Bueno, la autoridad moral es un concepto bastante amplio, que obviamente, ¿no? Bastante subjetivo. No, y bastante amplio sobre todo. Sí. La verdad que me sorprende y pienso que de repente Juan ha estado de embajador, porque las bases antiterroristas fueron cerradas en el gobierno de Toledo. La Fuerza Armada fue devastada en el gobierno de Toledo. Los MiG-29, los Sukhoi 25, todos estos equipamientos no recibieron mantenimiento. Y es más, un MiG-29 nuevo cayó en Chiclayo por la intransigencia del ministro en ese momento de Defensa, que lo obligó a volar. Entonces, esos son hechos que son realidades y que me parece que las estás olvidando.
Toledo vapuleó y maltrató a la Fuerza Armada, como lo hizo también la Comisión de la Bueno, Verdad. ¿sabes por qué se cayó? Para que los televidentes recuerden, porque había una comisión, la comisión que investigaba los delitos cometidos durante el fujimorismo, y casualmente durante la década del fujimorismo se mintió diciendo de que se habían comprado repuestos para los MIG que nunca aparecieron. Entonces, obviamente, la forma como fue nuestra pobre Fuerza Armada devastada por la corrupción fujimorista, la colocó en un plano de debilidad. Pero volviendo al tema, yo creo de que tenemos que empezar a tratar en conjunto de qué manera podemos contribuir a que la memoria no se agote y más bien se recuerde y se avive en estos temas como de la lucha contra el terrorismo. Lo que ustedes han querido, digamos, con la propuesta de proponer Lucanamarca como una fecha es, digamos, algo similar a lo que se hace con el Día del Holocausto judío. Es decir, es un día de recordación, pero es un día, digamos, de pesar, no es un día de júbilo. Y no solamente hay un día, está el Día del Holocausto, es el día, hay días en los cuales se conmemora la liberación de Auschwitz, etcétera, etcétera. O sea, hay un conjunto de días, pero lo que se pretende y se mantienen vivos e intactos para que la gente recuerde los horrores que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es en las democracias que no quieren repetir sus errores. Nosotros hemos visto con mucha pena cómo inclusive las muestras fotográficas son abandonadas luego de unos cuantos días y no hay suficiente difusión. Acá no es cuestión de irse contra algún grupo político en especial. Acá de lo que se trata es evitar que la juventud, las futuras generaciones, olviden un momento en la historia del Perú que fue terrible en términos de atentados contra los derechos humanos. Y qué mejor que recordar una masacre, conmemorarla, para que de esa manera se vean los errores a los cuales son capaces de llegar movimientos fanáticos que lo único que buscan es tratar de llegar al poder a través del sentido de humanidad. Eso es lo que queremos evitar. Y el debate que se está dando mediáticamente, obviamente tiene que llegar al Congreso donde se determinará, no puede estar contaminado por insultos, porque lo que motiva a Perú Posible es algo superior, no olvidar, en momentos en los cuales se está olvidando. Y vemos una manifestación clara en el hecho de las 300.000 firmas del Movadef y de jóvenes fanatizados que defienden con propiedad desde el punto de vista teórico, ideológico, etcétera, etcétera, a pesar de poder estar equivocados, a un grupo en el cual creen. ¿Por qué? Porque no hay memoria. Entonces es necesario recordar. Alejandro, el exministro Daniel Mora ha admitido ayer que el gobierno de Toledo liberó a un grupo de terroristas obligados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cito lo que dice Perú 21. Indicó que esa organización instó al Estado a que se pusiera a tono con la legislación vigente, es decir, no fuero militar y no jueces sin rostro. ¿Consideras que esos dos cambios, esas dos modificaciones a lo que había sido la política antiterrorista fueron lesivos a la lucha contra este flagelo? No, por el contrario, fue una adaptación de la legislación peruana que permitió justamente que se derrote al terrorismo. Acuérdate que anteriormente los jueces que estaban amenazados, atemorizados, liberaban a los terroristas. Y lo explicó muy bien, mira, Lourdes Flores, el domingo en el programa de Enrique Castillo. Dijo, eso se ha tenido que respetar porque se adaptó. En Italia se llevó adelante y justamente permitió derrotar a las brigadas rojas. En España se llevó adelante y permitió controlar mucho el terrorismo, y sin embargo acá en el Perú, por mandatos de cortes ideologizadas, nos cambiaron la historia. Y muchos peruanos aceptaron que se reescriba la historia por fobias y odios al fujimorismo, que sí tuvo resultados y sí derrotó al terrorismo, por más que lo nieguen. Sin embargo, estas cortes nos pusieron indemnizaciones a los terroristas. Hemos indemnizado a Lori Berenson con $30.000, y la última que estaba en el presupuesto que presentó el ministro Eguiguren para indemnizar a los terroristas chilenos. Eso fue justamente lo que mereció el repudio general y el rechazo, de que tengamos que indemnizar a sicarios que vinieron a matarnos. ¿Se sabe cuánto se ha gastado el Perú en indemnizar terroristas? 25 millones. Ahí está el suma por suma, nombre por nombre. Desde el gobierno de Toledo. Sí, pero no creo que haya sido solo en el gobierno de Toledo. Bueno, la mayoría ha sido en el gobierno del presidente Toledo. Por más que no lo quiera reconocer Juan, ahí justamente desde el inicio se pretendió reescribir la historia, que comienza con el gobierno de transición, con este señor Churniza, que visita, ahí están los audios, a Abimael Guzmán y lo trata de presidente Gonzalo. Y le dice, vamos a hacer la comisión de la verdad.
Entonces ahí vamos a poder sacar adelante toda esta situación. Y en la Comisión de la Verdad, fatalmente, no estuvo representado el fujimorismo, ni estuvo representada la Fuerza Armada. Solamente estuvo el Secretario General de la Fuerza Aérea, que no tenía nada que ver en la lucha antiterrorista. Bueno, y sí un tremendo sesgo de izquierda, y lo reconocerás, Juan, que toda esta gente estaba Morote, Tapia. Porque obviamente había un mandato de la Corte Interamericana. Bueno, da la impresión de que la Corte Interamericana no nos gobierna, ¿no? No es que nos gobierne, sino que nosotros no somos Cerremos un el Poder país Judicial, pues que sea la nosotros Corte. nosotros somos un país que está en un contexto, en un sistema internacional, y por lo tanto tenemos que obedecerlo, porque inclusive... Claro, pero las competencias, las atribuciones de la Corte parecen realmente lo que enormes, sucede es lo ¿no? siguiente: si las cosas se hacen mal, o sea, obviamente tenemos que pagar las consecuencias de eso. En un primer instante, cuando hubo los jueces sin rostro, pues obviamente hay que ponernos en ese contexto, era lo más conveniente para el país. Pero luego las cosas se fueron distorsionando, y lo mejor que se le puede hacer a un terrorista o a un acusado de terrorismo es simplemente plantear cosas equivocadamente, o sea, abusar en un juicio, porque de esa manera luego tiene los elementos para hacernos un juicio ante la Corte Interamericana. Por ejemplo, si el juicio de Alberto Fujimori no hubiera sido impecable, en esos momentos de repente ellos estarían, como el mismo abogado Nagasaki lo insinuó en una oportunidad, recurriendo a la Corte Interamericana. ¿Para qué? Para que se anulen los juicios. Entonces, por eso es importante hacer las cosas bien, para que de esa manera no se recurra a instancias internacionales y tengamos que pagar indemnizaciones. Y por otro lado, el decreto legislativo 927 que dio Alejandro Toledo fortaleció las condiciones contra los terroristas. Antes de eso, supongamos que era condenado a 12 meses, un terrorista podía salir en 4 meses, en un tercio. El canje era por cada 2 días, un día de libertad. Con el decreto legislativo 927 pasó a ser 7 por 1. Y si un condenado tenía 12 años, recién a partir del 8º año podía pedir su libertad. Es decir, la situación se endureció. Y eso no lo digo yo, lo dice el decreto legislativo. Por eso yo lamento mucho que se apele tanto a la falsedad o a la desinformación para decir cosas que no son. Y desde ese punto de vista, este debate fomentado por el fujimorismo, y obviamente a partir de un decreto propuesto, de un proyecto de ley propuesto por Perú Posible, está ayudando a traer la verdad para que los ciudadanos saquen sus respectivas conclusiones. Ahora, que se peleen de la manera en que están peleando por un asunto como una fecha, pareciera que en realidad la fecha es el pretexto de un enfrentamiento con otras razones subalternas. La sensación que tiene, digamos, el televidente lector es, ok, ya, pero el 12 de septiembre, 31 de febrero, ¿por qué están peleando por eso? Lo he señalado, el escenario principal se obvió, se omitió, justamente, que es el haber instruido tanto a los alumnos de escuelas como de universidades sobre la verdad de lo que pasó en el país. Eso no se ha hecho. Por eso es que te digo, Beto, se ha pretendido reescribir la historia y ha tenido que ser el evento de Chavín de Huántar, este mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que despierte de ya a la población y todos volquemos la mirada a lo que realmente ha acontecido en el país. Lo que estamos dando todos estos hechos sucedáneos, los únicos que han llevado es a cambiar la historia. Alejandro, Juan, lo que estamos dando a los jóvenes que sigan Movadef es un maravilloso ejemplo de desunión y de cómo pelearse por la razón más boba. Por eso yo manifesté que... ¿Y por qué sigue el Movadef? ¿Por qué sigue el Movadef? ¿Quién sacó la ley de apología? ¿Quién declaró inconstitucional la apología del terrorismo? ¿Quién? El Tribunal Constitucional, el año 2003, y por eso es que a pesar de la acusación fiscal, de este fiscal Cuba Villanueva, los tribunales dicen, no, hay una ley superior, porque sí hay apología, pues cuando habla de movimiento marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, y la apología es cuando tú justamente ensalzas la acción de algún miembro del terrorismo. Ya no existe. Entonces no existe, pues. Pero entonces eso se cambió en el gobierno de Toledo, por más que Juan diga que no, sí, el terrorismo no tenía beneficios penitenciarios. La Corte mandó que se cierre el penal de Yanamayo, que justamente era una zona donde te permitía ya tener un control riguroso de los terroristas y de las bandas, del Callao, las bandas, este grupo de bandas que se mandaba a Yanamayo. La Corte dijo cierre y se cerró Yanamayo. Bien, el tiempo nos ha vencido. Muchas gracias a ambos por haber venido esta mañana. Gracias, Tom. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Eso es Abre los Ojos.